Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos por aquí a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en Borinquen Radio en un panel de análisis especial con amigos de la casa. Yo quise hablar de tantas cosas que yo dije, bueno, pues vamos a hablar de Occidente en peligro, desde Rusia hasta la frontera con México, porque hay que hablar de todo un poco aquí, lo que está pasando en Ucrania y Rusia, los mitos y las realidades, y obviamente lo que está pasando en la frontera con México y Estados Unidos, que no es ningún chiste. Lo que viene por ahí. Así que obviamente le damos la bienvenida a Sergio de la Peña, coronel del Ejército de los Estados Unidos, retirado y ex secretario adjunto en defensa del hemisferio desde Virginia. Bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes. Claro que sí, José Brechner por acá, ex diputado y ex embajador de Bolivia, miembro fundador del Partido Acción Demócrata Nacionalista del Centro de Derecha desde la Florida. Bienvenido. Gracias, Ada. Un placer estar contigo. Bueno, yo he escuchado de todo y les envié algunas cosas porque yo sé que hay muchos mitos. Todo el mundo está ganando la guerra. O sea, la mitad me dice Rusia está acabando, olvídate que esta guerra no la gana nadie. Otros me dicen Ucrania está ganando gracias al apoyo de la OTAN por el lado y Estados Unidos. Y algunos dicen que entre Lituania y Polonia, que le envié a ustedes el video, estaban provocando al cerrar el área de la vía del tren, que dijeron con Rusia que jamás en la vida eso se iba a paralizar y le cerraron esa vía de acceso. Estaban provocando a Rusia para que se metiera con ellos y entonces que la OTAN y Estados Unidos tuvieran que entrar en la Tercera Guerra Mundial. Así que eso está sobre la mesa. Yo prefiero escuchar al coronel y a José Brechner. Vamos a ver qué nos dice, coronel. Bueno, mira, lo que está sucediendo en Ucrania es algo que ya habíamos dicho anteriormente, que iba a ser algo que va a permanecer bastante tiempo. La idea de que esto se iba a llevar a cabo dentro de un periodo de 3 días es imposible, porque ambos países están determinados en no ceder lo que ellos tienen. Por parte de Ucrania, obviamente ellos quieren proteger su soberanía. Por parte de Rusia, quieren restablecer el imperio ruso. Y esos dos puntos de vista obviamente están en conflicto y lo que estamos viendo es el desarrollo de dicho conflicto. El problema es que los rusos no tienen la capacidad de hacer lo que ellos deseaban con su ataque inicial. Ahora, lo que es la diferencia es que Rusia tiene mucha gente, tiene mucho equipo, son bastante poderosos, aunque no han sido tan capaces en el campo de batalla, pero el tamaño de las Fuerzas Armadas que ellos tienen y el equipo que tienen a su disponibilidad, obviamente los hacen un enemigo muy capaz. Y por parte de Ucrania, están defendiendo su propia patria, están involucrados todos los miembros de la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico. Así que esta gente no quiere cederle terreno a los rusos. Y lo que estamos viendo es algo que ha sucedido en la historia anteriormente, como lo que pasó cuando los franceses, cuando Napoleón invadió España. Pueden tener éxito inicial, pero van a tener que defender en contra algo que parece una guerra de guerrillas. No hemos llegado a esa etapa todavía, porque al momento la única cosa que en la cual está enfocada Rusia es tomar el área que se llama el Donbass. El Donbass es donde ellos están enfocando sus esfuerzos y poco a poquito parece que están obteniendo más y más terreno, pero todavía falta la llegada de nuevas armas que vienen por parte de la OTAN y por parte de los Estados Unidos para contraer los ataques que ha llevado a cabo Rusia. Así que eso va a continuar. Es un conflicto prolongado y lo que vamos a determinar sobre el largo plazo es quién tiene la máxima voluntad para poder aguantar el ataque. Lo que pasa con los rusos es que como ellos no han declarado guerra, tienen una operación especial, es difícil conseguir más tropas. Y por parte de Ucrania no tienen los números que tiene Rusia. Así que en los principios de guerra siempre hablamos de la masa. La masa, es decir, quién tiene más fuerza, tiene su propia elegancia, no tiene que tener uno la capacidad táctica y estratégica para conducirse en el campo de batalla, pero si, por ejemplo, yo tengo 10 soldados
y el lado opuesto tiene 2, yo voy a tener la ventaja. Y eso es lo que está pasando actualmente en Rusia. ¿Cómo se desarrolla? Todavía está para verse. Todos estos otros factores como el que has mencionado, donde ahora parece que están tratando de emplear el conflicto con el cierre de la línea de comunicación entre Rusia y esa parte independiente de Rusia que se llama Kaliningrado. Eso puede provocar un conflicto que se puede ampliar. Yo no pienso que los rusos quieren ampliar el conflicto, pero al momento, desafortunadamente, lo que está sucediendo con la parte económica es con el precio del petróleo, los rusos están ganando más y más dinero para poder continuar el conflicto, porque ellos tienen reservas en oro que son superiores a los que tiene el occidente. Ellos pueden continuar el conflicto y además tienen al lado los chinos que necesitan todo el petróleo que les está otorgando Rusia a un precio reducido. Así que todo esto tiene muchas dinámicas que se están llevando a cabo y no sabemos precisamente cómo se va a resolver, pero yo no lo veo como un conflicto que se va a resolver en un tiempo corto. Va a ser a largo plazo, va a tener sus subidas y va a tener sus bajadas y vamos a ver cómo se resuelve. ¿Qué nos dice José Brechner? El tema del cierre de la línea férrea es tremendamente preocupante porque no tiene sentido, no sabemos por qué lo hicieron y obviamente es una movida muy política en la que pueden estar involucrados Jens Stoltenberg fundamentalmente, pueden estar involucrados los miembros de la OTAN que sugirieron que se haga eso, porque no había ninguna razón para hacerlo. Es una provocación muy fuerte y puede ser una excusa para ampliar esta guerra que pareciera políticamente que se creen muy fuertes en este momento los europeos. Hay un detalle adicional que es el que más me preocupa y es que estando Estados Unidos en una situación tan crítica económicamente, con tanta decepción de la gente por este gobierno, que el presidente, que es un político profesional, un tipo que hace 50 años que está viviendo del Estado y que lo único que le interesa es su persona y su familia, es un tipo que no tiene sentimientos por el pueblo ni por nadie, es un demagogo, es un mentiroso, es un tipo que se puede parar frente a las cámaras y decir que en este país todo está muy bien, que nunca la economía estuvo mejor, como si la gente fuese estúpida y no estuviésemos viviendo las consecuencias de este gobierno, y le echa la culpa de todo a Putin, como si este país dependiera del petróleo ruso o de algo que produciera Rusia. Entonces, lo que a mí me preocupa es que este señor, viendo que se le está cayendo todo su gobierno, y que a fin de año va a haber un cambio radical en el Congreso de los Estados Unidos y los republicanos van a tomar el control del poder legislativo, este señor es capaz de llevarnos a una guerra frontal. Ese es el asunto más preocupante para mí en lo que está sucediendo en este momento con Ucrania. Eso es imposible de medir qué es lo que va a suceder, pero ya sucedió en el pasado en otros países y cuando la crisis es muy profunda interna tratan de aparentar que el problema está causado por los de afuera, que es lo que está haciendo este gobierno todo el tiempo. Cada pregunta que se les hace es la culpa la tiene Rusia, la culpa la tiene Putin, que la inflación es mundial. No tiene nada que ver la inflación mundial o no mundial, eso es mentira. No hay una inflación mundial, en todas partes ha habido algo de inflación, en todas partes, en ciertos países, tampoco son en todos. Hay países muy estables y la inflación es mínima, pero lo que está sucediendo en Estados Unidos es algo que no sucedió jamás. Y esto no va a parar, porque esta es una mentalidad, esto está premeditado. Esto no es una cosa que es un error, no, esto está premeditado. Y no van a salir de su filosofía política. Para ellos, y aquí viene una cosa muy estúpida y absurda,
Ellos hablan del cambio climático como el problema más serio que está viviendo la humanidad, lo cual es mentira, porque hasta el momento no ha habido ningún gran efecto de lo que sea el cambio climático, que personalmente yo no considero que sea producido por el hombre. No creo que seamos tan poderosos como para combatir el clima. No podemos combatir el viento, no podemos combatir... Dame un segundito que quieren leer una noticia de algo que está pasando de última hora. Dime, Jara, adelante. Urgente, acabado de recibir. Borinquen Radio. El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, fue víctima hoy de un intento de carjacking en hechos ocurridos en el área del paseo lineal de Maguayo, en ese municipio. Según confirmó el propio alcalde, varias personas enmascaradas impactaron su vehículo oficial y le hicieron varias detonaciones. Sin embargo, no lograron apoderarse del vehículo, un Jeep color negro que utiliza el Ejecutivo Municipal para sus gestiones oficiales. Te repito, Ada, el alcalde de Dorado, Carlos López, fue hoy víctima de un intento de carjacking. Adelante. Muchas gracias, Jara. Continuamos con José Brechner en su pensamiento. Gracias. Decía que esto del cambio climático, si asumimos que el cambio climático es producido por el hombre, y estos señores están decidiendo combatir el cambio climático, cambiando la economía de este país, cambiando el uso de los combustibles fósiles por otro tipo de energía. El cambio climático es a nivel global, es el planeta Tierra que lo está sufriendo. O sea que si estos tipos deciden que Estados Unidos no vuelve a usar gasolina, no significa absolutamente nada, porque Estados Unidos son 300 millones de habitantes, pongámosle que hay 150 millones de autos moviéndose por las calles, tenemos 8.000 millones de habitantes en el planeta que siguen usando combustibles fósiles. Si van a tomar una medida que es para el beneficio del planeta, la medida tiene que ser planetaria, no puede ser local. Esto es una estupidez desde todo punto de vista. Esto es un negociado brutal de las Naciones Unidas, obviamente, que pidió $1 trillón en Glasgow y que se los concedieron todos los países del mundo, y están metidos el Foro Económico Mundial, que es un grupo de izquierda, millonarios de ultraizquierda, que veneran a China, que dicen que China es lo más grande del mundo. Es una contradicción permanente la de esta gente. Es una filosofía política, es una religión, como dije en algún momento. Pero son peligrosos porque obviamente por el poder que tienen. Cuando yo he escuchado lo de Davos y todo lo que pasó en ese foro económico, esa gente metía miedo con todas las cosas que estaban diciendo, y ellos juran que son los dueños de cada ser humano. Nosotros no existimos para ellos. Somos sencillamente un juego de ajedrez donde ellos van moviendo fichas. Así Correcto. Nos ven, así nos ven. Sergio de la Peña, esto del cambio climático y nos los quieren meter a la misma vez con el tema de la guerra, y es como dice él, si va a afectar la lluvia, afecta para todo el mundo. O sea, si va a afectar la nieve, pues para todo el mundo, pero no, es que nos tienen unas historias bien extrañas y tiene mucho que ver con el revuelo de la guerra también. Yo pienso que la pregunta que uno tiene que hacer y nunca se responde es, ¿qué es lo que va a costar para reducir 1 grado la temperatura mundial? Porque se habla de modelos y esos tipos, los modelos casi todos han fracasado. Se habla de que va a incrementar el calor hasta cierto nivel. Hemos escuchado políticos que dicen dentro de 10 años o 12 años o 20 años ya va a ser inhabitable el planeta Tierra, pero nunca se han llevado a cabo. Entonces lo que tenemos que ver es qué es la realidad de lo que está pasando. Y cuando hablamos del cambio climático, esta es una manera de hacer una transferencia de el petróleo a algo que es renovable. Desafortunadamente hemos visto los resultados de lo renovable. En Texas, si se acuerdan, hace un año, en el invierno, los abanicos y los paneles solares no funcionaron porque el viento paró, los abanicos se congelaron, estaba nublado, y todavía sí en Texas, donde se habla de un 10% de la capacidad eléctrica, con disminuir ese 10%,
Las plantas eléctricas no estaban equipadas para responder inmediatamente y tuvieron el fracaso que tuvieron. En Alemania, cuando yo estuve, el 78, la energía era bastante barata. Hoy en día cuesta 3 veces más que lo que cuesta en los Estados Unidos. La única solución para llevar a ese punto es con reintroducir las plantas nucleares y además incrementar la producción del petróleo, que si vemos en la época, bueno, vamos a ver al año 2020, cuando el precio de la gasolina regular aquí en los Estados Unidos continentales era como $2.30 el galón por los 4 litros. Hoy en día ha duplicado y en ciertos lugares casi triplicado, como en California. Así que todo esto es una manera de llegar a una meta que no se puede cumplir porque no estamos tecnológicamente capacitados para poder hacer esa transición a lo renovable. Así que lo que vamos a ver en el futuro es que por las buenas o las malas tenemos que tomar en cuenta la capacidad que existe con la energía de fósil, es decir, el petróleo. No estamos en la capacidad actualmente para hacer esa transición a lo renovable, como se dice, para el año 2030. No existe esa capacidad. Entonces, eventualmente vamos a ver un cambio. Esperamos que ese cambio empiece en el 2022. Hay buenas ideas, hay cosas que no funcionan. En este caso, tecnológicamente no estamos capacitados para esa transición tan rápida. Y lo que vamos a ver es eventualmente una nueva introducción de lo que está pasando, porque si uno ve dónde estamos pidiéndole a los países que produzcan más, estamos hablando de Arabia Saudita, que el presidente tuvo un roce con ellos. Estamos hablando de Venezuela, donde el señor Nicolás Maduro tiene una recompensa de 15 millones por ser un delincuente. Todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando uno negocia con él para pedirle que produzca más petróleo. Hay varias crisis que se han dado a la vez. De momento uno ve un sinnúmero de fábricas quemándose y entonces por un lado ves que te dicen que hay millones de vacunas disponibles para los niños y te siguen empujando el tema de las vacunas, que es parte de los temas de la globalización, pero entonces por el otro lado hay escasez de alimentos para los bebés. Esa parte yo todavía no la puedo entender, no puedo asimilar lo que está pasando en nuestra nación. E igualmente pues cuando hablamos del cambio climático y volvemos otra vez al tema de la guerra, es que nos duermen por un lado, nos despiertan por el otro y entonces todo es la culpa a Putin. Y entonces Putin, la guerra de esa gente, Ucrania y Rusia, lleva desde el 2014, nadie se había enterado hasta el bombazo que ahora por los medios mucha gente se enteró. Esa gente llevaban en guerra hace rato. José Brezhnev. Correcto, esta guerra no es de ahora. En realidad tiene cientos de años, porque los rusos consideran que parte de Ucrania, no solo parte de Ucrania, que toda Ucrania les pertenece, y los ucranianos obviamente quieren su independencia, su libertad, su derecho a manejarse libremente. Este tema, como bien dijo Sergio, da para mucho tiempo. Las guerras sabemos cuándo comienzan, pero nunca sabemos cuándo terminan y cómo van a terminar. Es un tema tremendamente delicado. Lo que a mí me impresiona es que no se ve noticias en ningún lugar sobre el asunto, ningún canal importante comenta nada, los periódicos importantes tampoco dicen nada. Directamente no sabemos mucho de lo que está pasando, pero definitivamente, como Sergio ya mencionó, que conoce mejor que nadie sobre estas cosas, los rusos son mucho más fuertes que los ucranianos. Tan simple como eso. Estados Unidos sigue metiendo dinero que sale de los bolsillos de cada uno de los que pagan impuestos. Un tema que a mí me interesa mucho, que es este del cambio climático, porque la cantidad de dinero y la cantidad y los efectos que está teniendo sobre nosotros, porque esta filosofía que tienen de que el mundo se va a acabar, estos señores que no son capaces de pronosticar si mañana va a llover o no, porque cada vez que hacen un pronóstico no les sale, porque lo más difícil de saber es lo que va a suceder mañana con el clima. Mucho más difícil es saber lo que va a pasar en una semana y mucho peor en 10 años o en 20. Son especuladores y mentirosos como ellos solos y lo están utilizando políticamente. Vamos a la realidad del asunto.
Los cambios climáticos, por lo que yo he podido estudiar sobre el tema, son producidos exclusivamente por el efecto del sol, por las manchas solares. Las manchas solares son explosiones solares del tamaño de la Tierra, la más pequeña. Son más grandes que lo que es el planeta Tierra. Una explosión solar tiene millones de megavatios, de megatones, perdón. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron 20.000 megatones cada una. Estas explosiones solares son de millones o de miles de millones de megatones. Son cosas tan descomunalmente grandes que son inimaginables para el ser humano. Eso produce el cambio climático que se produjo en otras épocas y se producen estas manchas solares en periodos de 11 años. Hubo una época, hubo unos 20 años en que no hubo explosiones solares, pero se dieron ahora en 2 ciclos seguidos. El último ciclo comenzó en 2019, en diciembre de 2019. Los efectos duran mucho tiempo y se calienta un poco el ambiente y después se enfría. Normalmente el ambiente caliente es el ambiente normal del planeta Tierra. Los lugares donde más vida hay son los lugares calientes, Latinoamérica, África, etcétera, Sudamérica. Los lugares donde hay mucha vegetación son lugares calientes, donde hay muchos animales, donde hay mucha variedad de vida. El calor es bueno, nunca es malo. Hay más, se vive mejor en el calor que en el Ártico toda la vida. Entonces, todo este cuento está manejado de una manera realmente monstruosa, como bien decía Sergio, las aspas que de repente se congelan o no hay viento o se nubla el cielo y se acabó el efecto de los paneles solares, que para colocar esos paneles solares andan cubriendo lagos y lugares inmensos para tener un poco de energía, que es absurdo. Hoy en día la gasolina ya no contamina el ambiente porque está hecha de una manera completamente distinta y se contamina en una forma ínfima. Hablemos del dióxido de carbono, que tanto hablan del efecto invernadero. El dióxido de carbono no mata y nunca mató. Los seres humanos aspiramos aire, botamos dióxido de carbono. Ese es el proceso de la respiración. El aire que respiramos contiene, la atmósfera contiene 0.04% de dióxido de carbono. Es ínfima la cantidad. No llega al 1%. ¿Y cómo nos manipulan? Vamos a una pausa y regresamos en breve aquí con los amigos Sergio de la Peña y José Brechner, porque ahora vamos a hablar de la guerra, sí, pero de lo que está pasando también en Estados Unidos y en la frontera, porque de Ucrania llegan muchas noticias a través de las redes, videos, de momento y obviamente pues también el mainstream media pues te dice que algunos videos no son verdad, que son de otras guerras anteriores. Entonces te mantienen en ese juego que tú no sabes qué creer y qué de lo que estás viendo, hasta de fotos digitales, son reales o fotos satelitales. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Y regresamos nuevamente por aquí, estamos en Directo al Punto, seguimos con el amigo José Brechner de Bolivia y radicado en la Florida, y el amigo Sergio de la Peña desde Virginia, mexicano, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y que ha trabajado en el ejército y nos ha ayudado muchísimo aquí en el programa ambos. Mira, una de las cosas para pasar al área de nosotros en el occidente, Ucrania dice que contraataca en el Mar Negro y que pierde cada vez más terreno Lugansk y Rusia, en este tipo de noticias donde cada vez te dicen que ellos están ganando más y el otro está ganando más. ¿Se le puede dar alguna credibilidad o esto es sencillamente, como dijiste ahorita, que están jugando en lo que le llegan más armamento o le llega más gente por barcos y demás? Entonces, por el otro lado, ¿cómo es posible que te lleguen todas las armas para tú seguir en la batalla, pero de allí no pueden salir las semillas o no puede salir el trigo o no salen los alimentos que supuestamente necesita el mundo entero para continuar funcionando? Entonces hay cosas que de momento entre el cambio climático y esto me parece tan absurdo que ahí es donde uno empieza a decir quién está diciendo la verdad. Y por el otro lado, la historia que dijiste ahorita, que Rusia sencillamente no es una guerra, él está haciendo una intervención, ¿verdad? Algo ahí, él usa unas palabras extrañas para hacer su invasión. Y entonces con ese relajo todo esto está pasando y la gente está como si esto fuera un juego de Atari o algo así, un juego de internet, y no lo es. Sergio de la Peña. Mira, el título que le ha dado el señor Putin a este conflicto es una operación especial. Entonces,
¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque por ley si declara guerra, entonces eso conlleva un cierto nivel de acciones que tienen que tomar. El pueblo ruso, la gran mayoría de los soldados vienen del pueblo común y corriente y la gente no quiere entrar a un conflicto que para ellos no les corresponde. Los rusos típicamente no actúan con mucha efectividad cuando están fuera de sus fronteras, salvo en la Segunda Guerra Mundial cuando están recibiendo otro tipo de apoyo de los aliados, especialmente los Estados Unidos. Porque la razón por la cual los rusos fueron tan exitosos en la Segunda Guerra Mundial es porque los Estados Unidos estaban proveyendo comida, uniformes, radios, camiones, munición. Entonces tuvieron éxito porque tenían todo ese tipo de apoyo. Hoy en día ellos tienen que proveer todo eso por su cuenta y la realidad es que, como hemos visto, no han sido muy eficaces, pero como son tan grandes y tienen tanta capacidad que pueden tirarle al conflicto todo el armamento que ellos tienen. Ahora eso conlleva que van a perder cierta capacidad militar internamente y eso los va a hacer vulnerables con un amigo, un socio, por decirlo así, como China, porque China también tiene sus propios intereses. Y en el caso de la relación China-Rusia, no siempre ha sido amistosa. Estuvieron en conflictos hasta el 69, donde estaban estuvieron en pleno combate. Así que eso se tiene que tomar en cuenta. Ahora, como he dicho anteriormente, los rusos lo que quieren es cumplir con lo que ellos llaman Novorussia. Ese es un proyecto que ellos tienen en el cual van a tomar toda la costa de Ucrania. Entonces, eso quiere decir que los ucranios van a perder el yacimiento que tienen en el Mar Negro, donde contiene petróleo y gas. Ese es uno de los problemas. Pero el petróleo y el gas no salen automáticamente del suelo del mar. Así que todo eso requiere recursos y fondos. Y día a día los rusos están perdiendo el apoyo del resto del mundo, salvo lo que está saliendo de Rusia y posiblemente India y algunos otros países, pero la gran mayoría del apoyo que recibían anteriormente, como ser miembros de la red comercial mundial, se está disminuyendo. Los ucranios obviamente tienen que aguantar estos ataques y se va a ver quién tiene más voluntad para ganar. Los rusos están determinados en poco a poquito obtener más y más terreno. Primero quieren apoderarse del Donbass y eventualmente quieren tomar el resto de la costa de Ucrania. Y todo eso va a requerir tiempo, va a requerir recursos y uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Ahora, la salud del señor Putin no se sabe precisamente. Él ya es un señor que tiene más de 70 años. Se ha alegado que supuestamente él tiene ciertos problemas médicos que no sabemos cuáles son. Y lo que él sabe es que no puede dejar el poder, porque al dejar el poder, o si no tiene éxito, no dura mucho tiempo, porque el líder ruso que no tiene éxito en el campo de batalla, típicamente no aguanta mucho tiempo, porque eventualmente va a haber otros intereses y otras facciones que lo van a eliminar. Entonces puede ser que lo retiren o a veces eliminar físicamente. Así que eso es lo que estamos viendo hacia el futuro. Y además, uno nunca sabe cuándo puede enfrentarse un cisne negro, es decir, un evento que es impredecible, negativo, que tiene un impacto mundial, que puede tener un impacto directo en este conflicto. Así que hay mucha incertidumbre. Y además, como lo que hemos hablado anteriormente, uno nunca sabe si por diseño o por alguna falla pueda lanzarse un ataque en el terreno de un país aliado que sea de la OTAN y entonces se producen unas condiciones en las cuales tiene que haber una reacción. ¿Cuál va a ser esa reacción? Uno nunca sabe. A lo que voy es que estamos en un periodo de gran incertidumbre. Lo que hemos visto es que Rusia sabe que ya de que entró en este conflicto no puede distraerse de él o no puede hacer un retiro en una manera que pueda convencer al pueblo ruso que no han tenido un fracaso. Así que estamos en esta situación de conflicto. Y luego aquí en los Estados Unidos tenemos el problema de la inflación, tenemos el problema de una economía que está sufriendo, que la única manera que se puede controlar la inflación es con incrementar los niveles de interés que nos van a impactar a todos. Y cuando eso sucede, típicamente acompaña con una recesión. Y cuando está uno en recesión, quiere decir que está uno económicamente debilitado. Eso puede producir todo tipo de
nuevas dinámicas que tienen que tomarse en cuenta. En el campo de batalla, sabemos que los rusos ahora han tenido más éxito por lo que ellos han hecho, es los drones que estaban utilizando los ucranios. Ajá, ajá. Cuando van más hacia el occidente, cuando se van más hacia el oriente a buscar blancos, los sistemas antiaéreos que tiene Rusia en el área de Donbass, especialmente en la parte oriental, han incrementado la capacidad antiaérea y está teniendo éxito en derribar a los drones que estaban utilizando muy efectivamente Ucrania. Pero esto no quiere decir que la parte más hacia el occidente no siguen haciendo lo mismo. Y además que no sabemos cuál va a ser el impacto de las nuevas armas que están recibiendo, no nomás de los Estados Unidos, sino más de los restos de los países. Y los rusos están teniendo que utilizar armas que no tienen la misma capacidad que tenían antes, pero sí tienen una capacidad tremenda en artillería. Es artillería que no es tan precisa. Eso quiere decir que van a destruir ciudades, van a tener todo tipo de impacto al pueblo, porque la manera que ellos típicamente toman terreno es con destruir las ciudades, y el impacto obviamente va a ser hacia el pueblo de dichas ciudades que tienen que sufrir estos ataques que va a lanzar Rusia. Así que estamos en una situación que va a ser a largo plazo, va a ser algo duro, y además, como Rusia fue quien inició el conflicto, ellos tienen la iniciativa. Si llegan a un momento donde no están teniendo éxito, ellos pueden detenerse un poco, organizarse, Claro. fortalecerse y renovar esos ataques. Así que estamos en un área de conflicto difícil, pero los ucranios también tienen gente que todo el pueblo ucranio está involucrado, así que todas las capacidades del pueblo ucranio se van a utilizar en este conflicto porque ellos no están dispuestos a entregarle terreno a Rusia. Entonces, vamos a ver cuál va a ser a largo plazo lo que pase. Yo quiero enfatizar que este va a ser un conflicto que va a ser de largo plazo. Acuérdense que este conflicto se inició en 2014 y ha continuado desde aquel entonces. Eso mete miedo precisamente del 2014, estamos en el 2022, pero allí ahora destruyeron a una nación que tenía más de 35 o 40 millones de habitantes. La gente no sabía a lo mejor ni siquiera dónde quedaba Ucrania, y muchos acá ni se imaginaban la cantidad de millones de personas que tuvo que emigrar. Es José Brezhnev. Hiciste una pregunta muy buena, y es ¿qué es lo que pasa con la producción de cereales y alimentos de Ucrania? Que ese es el motivo fundamental de esta guerra en el fondo. O sea, este fue el motivo principal de batalla entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania ha sido el granero de esa zona, era el país que daba el alimento para toda esa zona y un gran exportador de cereales. Hoy en día las exportaciones hacia cierta parte del mundo se han cortado casi la mayoría de sus exportaciones, porque ellos exportaban a través del Mar Negro en tanqueros muy grandes, pero tienen compradores en Polonia y en el resto de Europa. O sea, ¿qué estarán haciendo? Es difícil de saber, y cómo están transportando el alimento. En todo caso, Rusia se ha fortalecido en esta guerra de una forma descomunal. Todo el mundo pensó que se iba a debilitar, le hicieron un bloqueo económico que nadie se imaginó, y al comienzo pareció tener éxito, pero en este momento el rublo está en un nivel superior al euro, ni qué decir con relación al dólar. Correcto. Se ha fortalecido de una forma descomunal, y la razón es la siguiente. Ocurre que las exportaciones de combustible a China y los países asiáticos es tan grande que están recibiendo muchísimo dinero. Ellos siguen exportando, siguen produciendo. Entonces, acá sigue habiendo un solo ganador que se llama Rusia. Un error gravísimo que cometió Putin de tratar de meterse en el Donbass, cuando ya tenía Crimea básicamente consolidada. Si se quedaba tranquilo con Crimea, se quedaba con Crimea, y el mundo ya había aceptado eso. Lo aceptó el señor Obama tranquilamente, y lo aceptó Trump también, y lo aceptó el planeta. Se quedó con la península, pero decidió entrar a Donbass. Un gran error político. Sin duda alguna, uno de los errores políticos más grandes de la historia, pero también es un error político haber elegido a Biden.
Biden es un tipo que nos está causando problemas tremendamente serios, porque en este momento, imagínate que era una de las cosas que siempre dije, desde el primer día de la invasión, dije, lo que debería hacer Biden ahora es meterse en Cuba, liberar a Cuba, que nadie nos va a impedir hacerlo. Rusia no se va a atrever a meterse, nadie se va a meter. Es el momento, todavía se lo puede hacer, es algo que se puede hacer. Muy difícilmente Rusia se va a meter, pero Rusia lo que está haciendo ahora es enviar apoyo militar a Nicaragua. Por Entonces, ahí era que eso te iba a decir, que entonces de momento uno ve Estados Unidos y le dice, aguántate ahí, que tú haces aceptando a los rusos entrenando al lado de mi casa, en mi patio, porque Nicaragua y Venezuela están al lado de Estados Unidos, o sea, para efectos, ¿verdad? Militares, es un paso. Y entonces ellos le dicen, no, a ti también te estoy dejando venir aquí a entrenar si quieres, a ti yo te permito también, pero es que Estados Unidos no necesita ir a entrenar a Nicaragua, pero ellos sí necesitan estar en esta zona del occidente y poder planear bien qué podrían hacer en contra de Estados Unidos si pasa algo. Así que vamos a hablar entonces de esa parte, porque la gente está preocupada con el tema de la frontera. En México encontraron un sinnúmero de gente de Rusia y de otras áreas que decían que eran del mismo ejército de Estados Unidos que está monitoreando la zona y que encontraron 2 o 3 espías por allí, por esa área. ¿Serio? Mira, la realidad es que no sabemos quién está entrando por la frontera sur, porque al momento está típicamente, bueno, está abierta. Hay ciertos inmigrantes que se están reportando al CBP, a la patrulla fronteriza, y hay, para ponerlo en proporción, ya llevamos más de 1,5 millones que se han registrado y tenemos entre 60 a 600 a 700 mil que no se sabe quiénes son. Así que siguen entrando, vienen de 150 distintos países y la realidad es que no sabemos precisamente quiénes son los que están entrando. Obviamente eso es preocupante porque uno nunca sabe cuál va a ser el impacto de esa gente que está entrando. Puede ser, como son desconocidos, están entrando grupos terroristas que pueden provocar un ataque en contra de los Estados Unidos. Ese es uno de los desafíos que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Uno no sabe, pero es preocupante porque se trata en temas de defensa nacional. Y yo cuando doy mis observaciones, obviamente las hago como un ciudadano privado y no como representante del gobierno de los Estados Unidos. Seguro. Pero para mí es muy preocupante porque sé que tenemos que tener un nivel de análisis o por lo menos de observación quién está entrando y uno debe tener controles sobre esa gente. Los narcotraficantes lo que están haciendo es enriquecer a sus organizaciones, porque cada vez que cruza gente por el terreno nacional, por ejemplo, por México, ellos están cobrándole a la gente que está entrando. Eso quiere decir que siguen incrementando su capacidad. Su capital. Esos grupos están retando a la capacidad del gobierno mexicano. Así que tiene un impacto de seguridad no nomás para los Estados Unidos, sino para México y cualquier otro país donde cruzan, porque hay grupos delictivos que están sacando dinero de todo este tipo de cosas. El tema de los narcoestados, ahora con Colombia, que ganó el comunismo, Chile, están detrás de volver a Lula en Brasil, que queda en Brasil y Paraguay, y para de contar en esa área, controlaron todo. Ahora mismo vemos en Bolivia, que es uno de los que me acaban de notificar, compañero, y me enviaron un video, acribillaron ayer a 3 policías, y luego lo suben a la misma parte de atrás, ¿verdad? De la patrulla, que ellos usan una guagua, en forma de burla, ¿no? De mira, aquí te los dejo. Y entonces ellos me dicen, mira, eso no estaba pasando desde hace tiempo y no hace más que hacer el movimiento de los comunistas. Entonces los de Bolivia se envalentonaron y la situación es bien delicada, porque entre el grupo Puebla y el grupo de Brasil realmente mete miedo, no es un chiste lo que está pasando para ambos lados. No, sí. Precisamente, entonces lo que tiene que tomar en cuenta es que el alineamiento con estos grupos de la izquierda va a ser menos favorable para países de libre comercio como los Estados Unidos, el Estado de Derecho, porque obviamente ellos la primera cosa que quieren hacer es cambiar la Constitución. Ya lo hemos visto en Chile, hemos escuchado al señor Petro, que es uno de los primeros desafíos que él enfrenta. Él quiere cambiar la Constitución
en Colombia y hemos visto que se ha intentado en Perú. Así que la primera cosa que hacen ellos es inmediatamente quieren obtener más poder ejecutivo y disminuir la capacidad del legislativo y el jurídico porque ellos quieren controlar más y obviamente esto está en conflicto con el alineamiento y lo que representan los Estados Unidos. Así que vamos a ver en qué manera se comporta el señor Petro. Él ya ha hablado con el presidente Biden. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Una cosa es lo que se declara y otra cosa es cuáles son los logros o los hechos que van a llevar a cabo. José Brechner. Bueno, el ascenso de Petro es tremendamente delicado, muy grave, porque Colombia es un país muy importante y tiene mucha cocaína también. Es el primer productor de cocaína del mundo y has tocado el detalle. La cocaína hoy en día está en manos de los gobiernos. En Bolivia está totalmente en manos del gobierno, que es lo que lo mantiene en pie también. En Bolivia, la cocaína siempre ha servido de colchón para la economía. Eso permite que se mantenga estable el país. En Colombia es diferente, pero la cocaína siempre estuvo manejada por los narcos, que son guerrilleros, que son aliados de Irán, que exportan la cocaína a Irán y de Irán va a Europa a través de Siria, de Turquía. Entonces, son un problema muy grande, pero fundamentalmente es interesante lo que está pasando. En Estados Unidos ya no le dan importancia a la cocaína. Hace 30 años decías la palabra cocaína y todo el mundo abría las orejas, los ojos y te trataban con alfombra de oro, te ponían la alfombra roja. Por favor, díganos qué está pasando, porque Bolivia es un gran productor de cocaína y yo vengo de allá y sé cómo funciona eso. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? No le dan mucha importancia a la cocaína porque hay drogas muchísimo más peligrosas como el fentanilo, que está matando gente en este país, que es una cosa que nadie se imagina. Y son chicos jóvenes. Estaba viendo hace poco, dieron un informe que 1 libra de fentanilo puede matar a 1 millón de personas. Y lo increíble que también sucede con el fentanilo es que los que se mueren, 3 de cada 4 personas que mueren por sobredosis, mueren durmiendo. O sea que estos chicos toman algo que no saben ni siquiera lo que es, se consigue a través de las redes sociales, se consigue a través del internet. No sé cómo funciona, o sea, no lo he visto directamente, pero simplemente he escuchado de cómo es el sistema. De la cocaína sí sé cómo funciona el sistema a la perfección casi, pero en el caso de estas drogas que vienen de China, muchas de ellas, no sé cuál es el funcionamiento, seguramente las van a producir en Colombia también, pero son expertos en eso. Y estamos con un problema de drogas, estamos con un problema político muy serio, porque ahora toda Sudamérica está en manos de la izquierda, con excepción, como dijiste, de Paraguay, que es un país muy especial, que es un país donde gracias a Dios subió por un momento un izquierdista y no va a volver a subir ninguno más porque cuidan a su país muy bien. Es un país muy lindo, es un país muy de avanzada. Cuando uno llega al Paraguay se sorprende, se lo mantienen en secreto. Viven muy bien los paraguayos, no te voy a decir que la mayoría porque sería mentir, pero es un país sumamente interesante donde tienes algunas de las empresas más grandes del mundo. En América Latina, mucho se comentaba, o en Sudamérica, había mucho contrabando de licores y whisky, de licores y cigarrillos, decían es paraguayo, pero son paraguayos con la licencia de las grandes productoras de whisky y de cigarrillos. Ahí vos ves los edificios de Philip Morris en su época, cuando el tabaco era más popular, y tienes los edificios de Johnny Walker y de las grandes empresas que distribuyen el whisky. Entonces, algo muy particular, la gente cree que todo lo que hay en el Paraguay es de mala calidad. Eso no es verdad, es un país que mueve muchísimo dinero. Con ese comentario vamos a cerrar diciendo que precisamente Puerto Rico no sabe lo que tiene hasta que no lo pierda, y nosotros estamos rodeados también de diferentes islas, países y ciudades. Vemos América Latina, miramos para el otro lado, que están en la miseria y pasándolas bien mal con el comunismo y demás, y nosotros pues perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y no aprovechando el máximo de nuestras capacidades para
defender lo que tenemos. Comentario final de cada uno para irnos, Sergio de la Peña. Y ya lo que me queda Yo un pienso, estamos en una etapa sin igual. Estamos en una situación en la cual pueden suceder una serie de cosas. Lo que sí estamos viendo es que económicamente no estamos en una buena posición. En los Estados Unidos así siempre se habla que las elecciones tienen sus repercusiones y vamos a ver en las elecciones que vienen en noviembre, donde posiblemente yo pienso que lo más posible es que va a cambiar el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, ambos. Y vamos a ver una nueva etapa que esperamos que corrija muchos de los errores que tenemos económicamente y en defensa. Así que no todo es malo, estamos en una situación donde pienso que el futuro vamos a tener éxito. Y tengo la música encima, comentario final de Brezhnev para despedirnos y gracias a ambos, Sergio de la Peña desde Virginia y José Brezhnev desde Florida. Comentario final, José. Bueno, estamos en una etapa, como dijo Sergio, muy particular. Yo la veo muy similar a una etapa pre-revolucionaria en los Estados Unidos. Las posiciones muy encontradas que hay con el gobierno es como una etapa previa a la Revolución Francesa. De acá va a salir algo, puede ser algo muy violento porque estas cosas lamentablemente terminan a veces muy mal. Pedimos a Dios que eso no ocurra. Gracias. Esperemos que no. Dios me los cuide y nosotros amigos nos despedimos, será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.